noches, amada iglesia. Jesús es el Señor. Qué alegría nos da en el Señor de poder nuevamente estar en esta reunión para disfrutar juntos la palabra profética del Señor. Este mensaje que esta noche Dios nos va a compartir de su palabra fue pregrabado porque nuestro hermano Yuri se encuentra en Brasil en esta hora disfrutando con todos los santos de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a recibir de parte del Señor su palabra profética, así como Dios nos ha enseñado de que necesitamos estar allí disfrutando, rumiando, profundizando en ella, no tomarla de una manera superficial, sino tomar la palabra del Señor, su palabra revelada, así como terminábamos en el mensaje pasado, y permitir que Deuteronomio 6, 7 sea una realidad en nosotros, Efesios 5, 18, Colosenses 3, 16, que la palabra venga a habitar, venga a ser grabada en nosotros, venga a llenarnos de su Espíritu el Señor por medio de su palabra. Hermanos, y esto lo podemos hoy lograr por medio de la inmersión. La inmersión nos lleva, hermano, a disfrutar de una manera tan preciosa al Señor, su palabra, y ella es grabada en nosotros. Porque hemos entrado en los escritos de Juan, y así como Dios nos habló la semana pasada, los escritos de Juan nos habla de que el Señor nos quiere llevar hacia una esfera celestial, a una experiencia en los lugares celestiales, en lo alto, y solo si estamos en el Espíritu, invocando su nombre, disfrutando su palabra, obedeciendo su palabra profética, ella morando en nosotros, siendo embriagado por el Espíritu, Dios lo puede lograr. Por eso la semana pasada Dios nos hablaba que necesitamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo? Llenándonos del Espíritu, hablando los unos con los otros su palabra. Eso habla de inmersión. Y Dios también nos hablaba de que no hay algo más importante para Dios que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y hacer la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Cuando estoy lleno del Espíritu, que la palabra está morando en mí, cuando estoy haciendo conforme a la palabra profética, hermano, estoy haciendo la voluntad del Señor, estamos encabezando todas las cosas. El tiempo que Dios nos ha dado aquí, hermano, está siendo aprovechado. No soy insensato, sino sabio. Estoy disfrutando al Señor, estoy sirviendo al Señor, estoy siendo guiado por el Señor. Mi vida cada día está siendo llena con todos los santos, estamos siendo edificados. Entonces, hermanos, que Dios nos dé el corazón sencillo y humilde para tomar la palabra del Señor y practicar. Dios nos hablaba que el tiempo que Dios nos dio aquí en la tierra, desde Génesis 1, donde Dios establece el tiempo hasta el final de los tiempos, solo existe para hacer la voluntad de Dios. No existe para otra cosa. Este sistema creado por el diablo que nos embriaga con el vino de este mundo nos desvía de la voluntad de Dios. Por eso el encargo del Señor de llenarnos con su palabra, de su Espíritu, para que hagamos su voluntad. Porque el tiempo, hermano, que Dios nos ha dado aquí en la tierra solo tiene valor cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando desperdiciamos el tiempo en otras cosas que no tienen valor, que son vanas, hermano, nos encontramos vacíos. Nuestra vida no tiene sentido. Todo va a pasar, menos el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Vamos, hermano, a Marcos 3. Marcos 3, lo importante de hacer la voluntad de Dios. Porque, hermano, estamos aquí en la tierra, unidos al Señor, miembros de su cuerpo. La vida de Dios está en nosotros, recibiendo su palabra profética, no para andar de cualquier manera, no para hacer lo que yo quiero. Por eso Dios nos habló, hermano, de que Cristo tiene que habitar en nuestro corazón, para que Cristo habite, tome control de nuestra mente, emoción, voluntad, tome posesión
y así ser guiado para hacer la voluntad del Señor. Marcos 3, 31 en adelante dice: vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, cuando el Señor habló esta palabra por medio del siervo, hablando de que necesitamos hacer la voluntad de Dios, existimos para hacer la voluntad de Dios. El tiempo que estamos aquí en la tierra, el tiempo que nos dio desde Génesis hasta el final, es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Ya Dios nos compartió llenándonos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Disfrutando su palabra en inmersión. Y de esa manera hacemos la voluntad de Dios. Aquí hay una escena que es bastante drástica. Llegan los familiares de Jesús, María y sus hijos. Te necesitan que vayas allá. Y Jesús dice: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Los que oyen mi palabra y hacen mi voluntad. ¿Qué estaban haciendo todas estas personas allí? Oyendo la palabra de Dios para hacer la voluntad del Señor. Él dijo: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y hermanas? Son aquellos que oyen mi palabra y hacen la voluntad de mi Padre. Hermanos, hoy usted hace parte de eso que está muy cerca del Señor. Estamos cerca de la palabra, como Dios nos hablaba. Pero ¿para qué Dios nos está revelando su palabra profética? Para que se haga su voluntad. Y esa voluntad se hace cuando servimos en la obra del Señor. Es una obra llena totalmente por el Espíritu del Señor y saturada por el Señor, pero guiada por la cabeza. Es la obra que edifica el cuerpo de Cristo. Es la obra que lleva todas las cosas a estar encabezadas en el Señor. No es mi obra personal, no es mi servicio personal. No hago nada, hermano, para beneficiarme humanamente. Todo lo hacemos allá arriba, la visión de águila, para edificar el cuerpo de Cristo, sin buscar nada a cambio, para hacer la voluntad de Dios. Y en Mateo 7, 21, hermano, hay una palabra muy seria, una advertencia para todos nosotros. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga Señor, Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice el verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Señor Jesús, qué palabra tan seria de advertencia. No es hacer la obra de Dios solamente por hacerla, como a mí me parece, como yo quiero, con mi mente natural, mis emociones naturales y mi voluntad natural. No. O como me diga cualquiera. No. Hermanos, hoy y siempre, y nosotros en esta línea dorada que tenemos la palabra profética, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder ejecutar la obra del Señor, como el Señor nos los manda a través de su hablar divino. Muchos se van a presentar: yo hice en tu nombre, eché fuera demonios, yo hice esto, yo hice obras buenas, yo hice aquello. Pero el Señor le va a decir: nunca te conocí, apartado de mí,
hacedor de maldad. ¿Sabe qué significa esto? Nunca lo que hiciste lo aprobé, porque lo hiciste en tu propia voluntad humana, natural, en tu propia mente natural y en tus emociones naturales. La hiciste no bajo el gobierno de mi palabra profética, que la di como la lluvia, como dice Isaías 55, para dar los frutos, sino que te sentiste capaz, te sentiste autosuficiente, nunca te sometiste a la palabra, nunca obedeciste a la palabra, nunca creíste a la palabra. Todo lo que hiciste lo hiciste para tu gloria, para buscar adeptos de los hermanos, reconocimiento. Lo hiciste para complacer tu parte natural. Nunca te aprobé y duraste 40 años haciendo obra, pero fuera de mí, fuera de mi voluntad. Hermanos, esto es muy serio. Que Dios nos mire con sus ojos llenos de amor, de misericordia, de compasión y nos alumbre. Su palabra está para eso, es una antorcha, es luz. Y podamos mirar nuestro servicio porque es de mucha responsabilidad. Es triste que esta persona, Yuri, un día se presente delante del Señor en su tribunal y sea reprobado. Porque todo lo que hice aquí no lo hice conforme a la voluntad de Dios, sino lo hice en mi parte natural. Y puede suceder porque está escrito que muchos van a aparecer delante del Señor así y van a ser reprobados. Señor Jesús, la voluntad de Dios, hermano, es lo más importante que existe hoy en el universo. Pero ¿cómo, hermano, podemos como seres humanos hacerla como Jesús la hizo? Si estamos llenos de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la palabra profética. Nos da la plenitud de Dios. Nos lleva a encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. La palabra de hoy, la palabra instantánea, rema, la palabra que Dios está dando para darnos dirección. Así como dice en Deuteronomio 6, la palabra que te doy hoy. Porque miles y millones leen la palabra santa de Dios. Millones. Incrédulos la leen. Todos los hijos de Dios la leen. Pero ¿quién está haciendo la voluntad de Dios? Cada uno hace como quiere. Hay miles y millones de grupos cristianos, miles de direcciones, miles de enseñanzas. ¿Eso es lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra profética? No. ¿Por medio de la enseñanza de los apóstoles? No. Nosotros estábamos bajo la dirección de Dios a través de su palabra profética, la enseñanza de los apóstoles, para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? Si tomamos la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra revelada, y hacemos que ella venga a morar y haga la operación y nos lleve a servir en la obra del Señor para hacer la voluntad del Señor. Es así, hermano. Es así. Y somos llenos y Él nos lleva a la plenitud porque estamos haciendo conforme, vuelvo y repito, hermano. No nos cansamos de repetir la misma cosa. La voluntad de Dios por medio de su palabra. Por eso inmersión en la palabra, como Dios nos ha hablado este semestre, estos 2 años, tiene que intensificarse en nosotros. Inmersión, hablar los unos con los otros, con cántico, con oración, repitiendo la palabra revelada que venga a morar en nosotros. Porque la palabra de Dios es la palabra instantánea, rema, que Dios nos está dando hoy para llevarnos hacia adelante, edificando la iglesia, haciendo su voluntad, predicando el evangelio del reino por todo lugar. Hermanos, aleluya. Vamos a entrar en el mensaje de hoy, continuando el encargo del miércoles pasado. En Ezequiel capítulo 1, 4 en adelante, dice así: y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre,
Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce bruñido. Estos seres vivientes, hermano, es que no está hablando esta palabra. Dios nos habló semana pasada que los seres vivientes es el mismo Señor, es Cristo en su obra, pero unido a su iglesia, el Cristo corporativo. Usted y yo hacemos parte de los seres vivientes. Esas cuatro rostros allí que hablan de los 4 evangelios, de la obra que Jesús hizo aquí en la tierra, Dios hoy está continuando esa labor por medio de ¿quién? Por medio de los vencedores, por medio de usted y por medio de mí, y ha hecho su obra en esa línea dorada a través de todos los hijos de Dios que están unidos a su palabra. Nosotros como los trabajadores del Señor de la última hora, estamos unidos al Señor, a su palabra, para terminar la obra que el Señor comenzó. Él la quiere terminar hoy con usted y conmigo. Y esta figura de los seres vivientes hablan de Cristo, de su obra, del Señor, pero unido con su vencedor y con su iglesia. Y aquí el Señor, la semana pasada, nos da una luz en el mensaje 4. Dice, los pies de becerro y centellaban a manera de bronce bruñido. Los pies, dice que andaban derecho, los pies. Y nos llevaba a Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Señor Jesús, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como un horno. ¿Qué es lo que dice el verso? Que el fuego era refulgante. ¿Qué es lo que dice aquí en Ezequiel 1:7? Los pies eran como bronce bruñido. Hermano, ¿de qué nos habla esto? Nos habla del Evangelio. La voluntad de Dios, hermano, se hace por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino. En Mateo 9, 35 en adelante, el Señor nos mostraba en su palabra cómo hacemos la voluntad de Dios también, hermanos, por medio de su Evangelio. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Jesús, el Dios hombre, en la tierra, con los pies en llama, como dice ahí en Ezequiel. Jesús, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en ellos. Hermanos, estos pies que están aquí de bronce bruñido, que están en Apocalipsis, habla del Evangelio, de nuestro Señor. Esos pies hoy, en la expresión, hermano, en realidad hoy es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor iba por todo lugar predicando el Evangelio del reino. Cuando se predica el Evangelio del reino, todas las cosas son encabezadas en Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio del reino nos satura, nos edifica, nos lleva a la plenitud para hacer la voluntad de Dios. Hoy hay un encargo muy especial para todos nosotros. Desde un inicio, cuando el Señor murió y resucitó, su palabra, antes de ser ascendido, fue, por tanto, y vamos a Mateo 28, 19. Señor Jesús. Mateo 28, 19 dice así. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, y hacer discípulos. Hermanos, la obra del Señor, ¿cuál fue? Llevar el Evangelio al reino por todas partes. Fueron 3 años y medio el Señor en Palestina, recorriendo todos los pueblos, las aldeas, las ciudades, haciendo la voluntad de Dios. Esa figura de Ezequiel, hermano, los seres vivientes, los pies, que eran como bronce bruñido, que aparece en Apocalipsis, el Señor. Hoy la iglesia, en la realidad, cuando está practicando la palabra y dando el Evangelio, estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuál es el encargo del Señor para con la iglesia? Llevar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia está puesta hoy aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios si nos llenamos de la palabra de Dios, la palabra profética, que tiene el encargo del Señor, el mandato del Señor? Porque la palabra del Señor es palabra de comando, de mandato. Dios no estableció la iglesia en la tierra para escuchar mensajes bonitos y hacer un club social y pasar bien chévere, buscar beneficios humanos y buscar a Dios para que me prospere en todo y me cuide. La iglesia no fue colocada con ese fin aquí en la tierra. La iglesia fue establecida por el Señor. Él es su cabeza. Para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Y aquí hay un mandato del Señor. Por tanto, id. Por eso la iglesia tiene que estar en las calles. No podemos estar encerrados en nosotros mismos, embriagándonos con el vino de este mundo, haciendo nuestra propia voluntad, con la mente llena de vanidad, con unas emociones descontroladas, siguiendo la corriente de este mundo. Hoy los vencedores, la iglesia edificada, la que está encabezada, la que todo lo encabeza en Cristo, la que hace la voluntad del Señor, siente en su corazón este gran encargo del Señor. Por tanto, id. Y estamos en las calles haciendo colportaje dinámico. Estamos orando por las personas. Estamos ganando personas para el Señor, haciendo discípulos, red de cuidado de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños. Esa es la tarea de la iglesia para hacer. Esa es la incumbencia de Dios para con nosotros. Y gracias a Dios por las reuniones. Son gloriosas. Amamos las reuniones. Todas son importantísimas. Allí Dios nos abastece con su palabra, que es el combustible, nos perfecciona. Estamos juntos en el tejido de amor. Coordinamos todo el servicio. Recibimos el encargo del Señor, su perfeccionamiento. Pero es para salir a las calles, para hacer la voluntad de Dios, ir a ganar discípulos. Hermano, ahí donde tenemos el nudo nosotros. Porque el enemigo por 20 siglos, como Dios nos ha hablado en estos días, nos enseñó a estar en nosotros mismos, ocupados en nuestras cosas y querer ir solo a una simple reunión los domingos. Que la reunión no tiene problema, hay que venir. El problema es mi vivir. ¿En qué estoy gastando el tiempo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo ha sido mi reacción a la palabra profética? Estoy unido al Señor. Me estoy llenando del Señor, de su Espíritu. Estoy haciendo conforme a la voluntad del Señor. Las reuniones son las reuniones. Benditas reuniones, no hay problema. Todas. Reunión ministerial, reunión de oración, reunión de casa, cuidado mutuo. La reunión de la mesa, qué reunión tan gloriosa, importante, ninguno puede faltar. Pero todo esto nos lo da el Señor para que nos saturemos de Él, de su palabra, seamos perfeccionados para salir aquí a la obra, salir a hacer la voluntad del Señor. Por eso Ezequiel dice allí que los pies
de los seres vivientes era como becerro. Hermanos, becerro, sus pies, hermanos, como Dios nos hablaba por medio del siervo, no descansa. Hoy, desde un inicio, Dios no ha descansado. Necesita pie de becerro, de siervos, que se unan a Dios, a su palabra y hagan su voluntad, llevando el evangelio por todo lugar. ¿Cuánta necesidad, hermano? En este mundo, ¿cómo está la gente hoy? El caos que se vive, la degradación social que hay, muertes físicas, aquí en Valledupar y en todo Colombia, en todas partes, todo es mundial. Viviendo momentos de Noé, bebían, comían, se daban en casamiento, momentos de mucha violencia, que Génesis 6 dice que la tierra estaba llena de violencia, una inseguridad en toda la tierra, el enemigo orando, llevando almas sin Cristo a una eternidad, muerte eterna. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia aquí hoy? ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto que es obra del diablo? Obra de las tinieblas. Con el evangelio en las calles, orando por las personas, porque la iglesia tiene la autoridad. No podemos estar encerrados en nosotros mismos, malgastando el tiempo en lo vano, metido en televisor, metido en celulares, metido en las cosas de este mundo, embriagándonos, y la obra del Señor abandonada. Ocupado, embotado como todo el mundo, comiendo, bebiendo, en la vanidad de este mundo, y viniendo solamente un domingo a la reunión, y eso cuando quiero. Ese no es el vivir de un vencedor, de un sabio. Tenemos que ser sensatos, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, llenándonos de la palabra, llenándonos del Espíritu, obedeciendo la palabra profética, yendo a las calles, predicando el evangelio, colportaje dinámico. Es hora de levantarnos de todo sueño, salir de toda zona de confort donde el enemigo nos ha engañado y tomar la palabra en obediencia, creyendo, con corazón humilde, sencillo, hacer inmersión en ella, llenarnos de ella y practicar. Hermanos, porque Dios necesita de usted y de mí para cerrar esta era. Somos los últimos vencedores. No podemos estar quietos. Ahí dice que, hermano, los seres vivientes supieran como becerro. No descansaban. Usted es un siervo de Dios, no descansa. Y Dios hablaba a través del hermano, que nosotros como siervos, usted y yo como siervos y todos los que estamos unidos al Señor, somos como los meseros en los restaurantes finos. Los meseros no se sientan. Usted entra a un restaurante fino acá y ve a los meseros así, vea, pendiente de todo. Y usted lo hace así, enseguida lo atienden. Servicio. No descansan. Dios no descansa. Si el enemigo no descansa, su obra maligna acabando con la humanidad, tanta maldad se ha multiplicado. Dios no descansa con su evangelio, con su iglesia. Tiene a sus vencedores en la calle. Tiene a sus hijos que están unidos a su palabra, obedeciéndola. Pero usted y yo, ¿cómo estamos? Miles hoy están obedeciendo. Y se está viviendo algo glorioso, hermano. Único. Único con los siervos. Con los que no tienen voluntad propia. Con los que creen. No dudan. Aman a la palabra profética. Creen a la palabra. Inmersión en la palabra. Obediencia a la palabra. Y Dios lo está usando como canales de la gracia. Llevando esta palabra. Y estamos en los escritos de Juan.
hermanos, que Dios nos quiere dar cada día la experiencia de estar en lo alto. Capítulo 4 de Apocalipsis, Dios nos ha mostrado estas semanas anteriores. Vamos a leer versos 1 y 2. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermano, hay una invitación de parte del Señor. Su voz es como voz de trompeta hablando conmigo. Me dice, conmigo, es con usted, conmigo. Aquí la palabra dice conmigo, porque si hubiese dicho hablando con todo, uno se esconde. Pero no es conmigo. No es con usted, es conmigo. Y Dios nos está diciendo, sube acá. Hay una puerta abierta. Aquellos que están obedeciendo la palabra, aquellos que están en el Espíritu, aquellos que creen a la palabra, aquellos que están en las calles, tienen esta experiencia. Sube acá. Hermano, visión de águila, de reino. No viven para esta tierra, viven para lo celestial. Su alma está día a día saturada por la vida de Dios. Y esa puerta abierta, hermano, el Señor nos quiere mostrar. Sube aquí y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan subió en el Espíritu. Juan obediente. Estaba haciendo inmersión. Estaba haciendo colportaje dinámico. Estaba obedeciendo a la palabra. Porque eso es estar en el Espíritu. Subió. Y lo que vio fue un trono blanco y uno sentado. Y ese que estaba sentado es nuestro Señor. Trabajando, gobernando, guiando su obra. Esta obra que Dios comenzó y la que está terminando con todos los vencedores de la última hora, que usted, soy yo y todos los que estamos escuchando esta palabra, estamos bajo el gobierno de Cristo, bajo su autoridad, encabezado. Aquí no estamos haciendo una obra de hombre, aquí no estamos trabajando para hombre, aquí no estamos alimentando una religión, aquí no estamos alimentando un sistema, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos predicando el Evangelio del Reino que encabeza todas las cosas en Cristo. Estamos siendo saturados hasta llegar a la plenitud. Edificados los unos con los otros en amor en ese tejido. Estamos edificando la iglesia. Estamos, hermanos, corriendo hacia el reino. No es vano lo que estamos haciendo. No es vacío. No estamos perdiendo el tiempo. No estamos bajo la guianza del hombre. Estamos bajo la guianza del Espíritu del Señor por medio de su palabra. Él está sentado en el trono, gobernando su obra, guiando su obra. Por eso todo lo que Dios habla a través de su profeta hoy, con humildad y con sencillez, necesito creer y obedecer. Porque viene de Dios, de la boca de Dios, del corazón de Dios. Él está sentado. Él está gobernando su obra. Hermanos, y sigue diciendo el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y el verso 6 del capítulo 5 dice, la parte B, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué más vio Juan? ¿Qué más está viendo usted hoy aquí en la iglesia? Bajo el gobierno de Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es su experiencia con el Señor? Usted y yo estamos allá. Ese es el deseo del Señor. Tenemos que estar allá para ver todo lo que está pasando. ¿O somos indiferentes, indolentes? Creemos que CP, que colportaje dinámico, que Buscafé, que por libro, red de cuidado, todo lo que estamos haciendo, eso no tiene valor, no tiene importancia. Ni ofrendo, ni participo, ni nada, ni me interesa ir al CP, ni el colportaje. Solo una reunión un domingo.
Hermano, esa es visión de hormiga. Una vida terrenal, una mente natural, cartesiana. Uno que está arriba, uno que está en esa puerta abierta, hermano, mirando todo lo que Dios está haciendo. Está ardiendo su corazón. ¿Por qué? Porque allá en el trono, hermano, salían relámpagos, truenos, voces, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Hermano, el corazón de Dios ardiendo, y ese corazón de Dios se manifiesta en su palabra, y esa palabra llega a nosotros. Tiene que estar nuestro corazón, todo nuestro ser en llama también. Dios nos hablaba que la tierra tiene que estar en, ¿cómo es la palabra? En la misma, la tierra, la misma actividad del cielo, pero en el ritmo celestial. Hoy, hermanos, muchos hermanos, miles, niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes maduros, hermanos adultos, hermanos ancianos de 60, 80, 90, estamos en el ritmo celestial, unidos a la palabra, creyendo a la palabra, viviendo, hermanos, en los lugares celestiales, visión de águila, en las alturas, porque estamos creyendo a Dios, a su palabra, y en la gracia de Dios estamos poco a poco practicando, paso a paso, y estamos en el ritmo celestial. Dios no está pasivo. Hay relámpagos, hay truenos, voces. El Espíritu del Señor arde como fuego, está por toda la tierra. Colportores dinámicos por todo lugar, de tiempo completo, los CP, los PAT, los hermanos en sus trabajos, haciendo colportaje por oportunidad. Los hermanos en los sectores sacamos una hora para salir al vecindario. Las hermanas suspendieron novelas, hablar chisme, cosas vanas que no sirven, y están unidas a la palabra, haciendo inmersión y saliendo, donde los vecinos, puedo orar por usted. Ya no estamos 24 horas ahí, redes sociales, dañando el corazón con toda la basura que hay allí. Los jóvenes están unidos a la palabra, adolescentes, adultos, ancianos. Dios nos está llenando de su espíritu. Estamos viviendo en los lugares celestiales, ritmo celestial, relámpago, inmersión, grito de guerra con la palabra profética. Estamos saliendo unidos al Señor, poco a poco, saliendo de lo convencional, de la visión de hormiga, que seca al Hijo de Dios, lo deja vacío, y estamos experimentando ser llenos hasta llegar a la plenitud, porque es su palabra, es su espíritu. Y hoy estamos en este ambiente, hermano, de Apocalipsis. Por eso es que en Ezequiel los seres vivientes están coordinados con Apocalipsis 4. Si usted ve allí, los seres vivientes se movían hacia adelante con ese fuego, con relámpago. Hermanos, es la obra del Señor. Esos seres vivientes es el Señor con su iglesia, con sus vencedores. Y dice el verso 2 en adelante, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban no se volvían, eran guiados por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de la palabra. Y andaban y no se volvían, no retrocedían. La obra del Señor avanza, hermano. Estamos tiempo del fin, pero quiere que usted y yo participemos como Dios está demandando hoy. Sigue diciendo: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de anchones encendidos, porque andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego salía en relámpagos. Aquí está Apocalipsis 4. Ellos están en Apocalipsis 4. ¿Quiénes son los seres vivientes? Cristo con su vencedor, la iglesia edificada, hermano.
Y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpago. Y los seres vivientes corrían, pie de ciervo, corrían, no hay cansancio. Hermano, en Isaías 40, Dios nos mostraba la semana antepasada que los que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sino que serán como águilas, volarán águilas. Y Él da fuerza al que no tiene ninguna, porque esta obra es de Él, no de nuestra propia fuerza, habilidad. Es Él en su palabra. Y estos seres vivientes corrían y volvían en semejanza de relámpago. Hermanos, salga con los jóvenes. Yo lo invito este sábado. Vaya con los jóvenes al colportaje dinámico. Hermano, ese fuego que aparece aquí, ese espíritu, hermano, ellos son como relámpagos, entran a los centros comerciales. Todos estos jóvenes que están en la tierra, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Yo me quedo mirando, yo lo hago, pero uno es, hermano, no tiene la osadía. Estamos aprendiendo, estamos saliendo de la caja de nosotros mismos, obedeciendo la palabra. Y es un fuego, hermano, y son relámpagos, como dice aquí, se mueven como relámpagos. Aquí dicen, no, siguen acá, no, siguen acá, sí, sí, no, sí. No paran. No es que, ¿puedo orar por usted? No, entonces me voy para mi casa triste, aburrido porque me despreció. No, ¿puedo orar por usted? No, ¿puedo orar por usted? No, ¿puedo orar por usted? No, sí, no, sí, son relámpagos. ¿Quién hace eso? Dios, el Espíritu, por medio de su palabra. Y esos jóvenes hoy están en las calles, plazas, centros comerciales, parques, colegios, hermano. Esto es una locura, hermano. Los jóvenes, preciosos jóvenes, adultos también, jóvenes adultos, capitanes, valientes de David, hermanos mayores que tienen el otro espíritu, Josué y Caleb. Todos estamos envueltos aquí en Apocalipsis, en Ezequiel, fuego, relámpago. Pero especialmente nuestros jóvenes que están en el Salmo 110, que es la profecía que el Señor prometió para los últimos tiempos, el Padre al Hijo, que le daría un ejército de jóvenes santos que se iban a presentar voluntariamente. Eso habla de una consagración para servir al Dios vivo, para enfrentar esto, hermano, lo que el encargo del Señor. Benditos jóvenes de todas las iglesias en el mundo. Todos los hermanos son importantes hoy. Jóvenes, niños, adultos, usted de 80, 90, 70, 60, todas las edades. Después que nos llenemos de la palabra y obedezcamos, Dios nos usa con ese fuego. Hermanos, casa adolescentes. El otro fin de semana va a haber aquí en Mavipar casa adolescentes, donde todos los adolescentes de 12, 17, 18 años van a estar en una comunión con la palabra profética, saliendo a las calles. Esto es una locura, hermano. Adolescentes que estaban totalmente perdidos en el mundo, este mundo lleno de tinieblas. Adolescentes que sus estudios estaban perdidos. Ahora estos adolescentes, el Señor los ha llenado, los está usando. Hermanos, ellos están llevando la palabra por todo lugar a sus propios colegios. Sus estudios, hermano, ahora son los mejores estudiantes, después que eran los peores. Todo esto ha sido porque Dios ha hecho su obra por medio de su palabra, su espíritu, su palabra profética, la inmersión, transgresión, la obediencia a ella. Casa adolescentes en Colombia ya comenzamos. Muchas localidades ya comenzaron a practicar. Aquí ya hicimos una, viene la segunda y mensualmente queremos hacer una hasta que se normalice cada 15 días y Dios nos vaya guiando y perfeccionando, porque nuestros adolescentes, jóvenes, todos, hermanos mayores, ancianos, todos somos importantes para Dios y su obra hoy. Dios no desprecia a ninguno. Yo soy el que desprecio a Dios. Dios no está despreciando a nadie. El hombre es que desprecia al Señor. Dios está así. Suban, ven, para que veas. Hermanos,
Si usted no está practicando, si yo no estoy practicando, Dios no lo está condenando. Le está dando la oportunidad. Ven a ver la puerta abierta, no se ha cerrado. Ven, sube. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer porque estamos en la iglesia, estamos en Betania. Hermano, estamos en la casa de Dios. Estamos en Betel. Estamos, hermano, en Sión. Ahí está la escalera que es Cristo, que nos lleva, nos trae a Dios. Podemos subir. Solo es invocar, solo es creer, solo es tener un corazón contrito, humillado, sencillo, creer a la palabra, vaciarme de todo concepto, de toda situación natural, de todo pensamiento, de todo lo que aprendí de la religión, de todo lo que me estorba y volverme a la palabra del Señor. Inmersión, grito de guerra, unido a la iglesia, a los jóvenes, a todos, y salir. Y voy a vivir la experiencia. Sube acá, mira la actividad, lo que Dios está haciendo. Ese ritmo que está aquí, que está en los cielos, tiene que estar en la tierra con la iglesia, con los vencedores. Es lo que el Señor desea, hermano. Señor Jesús, hermano, que podamos creer y obedecer a la palabra. Este es el tiempo del fin. Y Dios cuenta con todos nosotros. Usted es muy importante. Yo soy muy importante para el Señor. No importa la edad. Hoy los niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes mayores, adultos, mayores, estamos dando paso. Pronto no estamos como los jóvenes porque tenemos nuestras limitaciones, pero nuestro espíritu está ardiendo. Somos uno, positivo, ofrendando, orando, saliendo. Pronto nos hacemos la obra que hacen hoy los muchachos del CP. Están todavía en la calle hasta las 10, 11 de la noche, desde esta mañana. Salieron a las 9 de la mañana y son las 9, 10 de la noche y han contactado 300, 500 personas. De pronto usted le pasó el año y nada más contactó 60, pero está haciendo la obra del Señor. Tiene el otro espíritu, está dando la palabra del reino, haciendo colportaje por oportunidad. Cuando salimos con Expolibro, Busca Fe, en el sector, en el barrio, con los hermanos, Fábrica de Vencedores, todos estamos unidos a ese fuego celestial, a ese ritmo celestial. Todos estamos como el águila, visión de águila, volando alto. Y son la fuerza del Señor, son las fuerzas. Él da fuerza que no tiene ninguno. Aquellos hermanos mayores de 60, 70, 80 años, claro que ya tienen sus limitaciones, pero Dios le da las fuerzas para que terminen la obra que el Señor comenzó en ustedes. Positivos, unidos al Señor, a su palabra, creyendo, orando, ofrendando. Pronto usted no puede estar en los CP, pero usted está ofrendando para el CP, está orando por el CP, orando por los colportores, unido a la palabra, proclamando la palabra. Somos los seres vivientes si estamos con esa actitud todos y haciendo la obra. Que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios nos lleve cada día a practicar esto con sencillez, con humildad. Estamos a tiempo, hermano. Tiempo del fin, pero la puerta está abierta. Sube acá, sube. Solo es obedecer, solo es creer y involucrarme en todo lo que Dios está haciendo para que tenga la experiencia de los escritos de Juan, lugares celestiales. Me quiere llevar a vivir en las alturas, en lo alto, salir de lo terrenal. Señor Jesús, que Dios nos salve a todos y derrame su gracia en todos nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Vamos a dar unos anuncios importantes para toda la iglesia. Este viernes continuamos con la reunión ministerial, allí unido a la palabra profética, a las 7 de la noche. El sábado en la mañana, Fábrica de Vencedores, con los jóvenes, en la mañana. Y en la tarde, este sábado tenemos salida de las 4 o 5 de la tarde en el sector a practicar lo que acabamos de escuchar. Entrar por esa puerta y ver todo lo que Dios está haciendo. Llevando la palabra, llevando el evangelio, llevando vida, amor, salvación, orando por toda la gente. Este sábado Dios lo espera a usted en su sector, allí, como los seres vivientes, para dar vida a todos. Amén.
Señor nos bendiga, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Oración por los hermanos que todavía están en Brasil y regresan la próxima semana, próximo martes. Jesús es nuestro Dios, que Dios nos siga dando más y más de su gracia. Amén.